Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Escuela Superior de Tepeji del Río. Y les vamos a hablar acerca del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, su vida y su obra. Nosotros somos Josué Israel Monzón Quirós, Gabriel Alegría Ríos y Paulina Cruz García, todos estudiantes en la Escuela de Medicina. El doctor José Gregorio Hernández Cisneros fue un médico, científico, profesor y filántropo de vocación religiosa católica y fue un franciscano seglar. Es venerado por los hispanohablantes. En 1949, la Iglesia Católica comenzó el proceso de canonización para designarlo santo. En el año de 1986, el Papa Juan Pablo II reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró venerable. El proceso se renovó hasta el 18 de enero del 2019, luego de un presunto milagro atribuido a Hernández, en el que una niña se recuperaría de una herida de bala. El Papa Francisco autorizó la beatificación de José Gregorio Hernández el 19 de junio del 2020. José Gregorio nació el 26 de octubre de 1864 en el distrito Betijoque, actualmente en el municipio Rafael Rangel, del estado de Trujillo, en Venezuela, en la cordillera de los Andes, en el occidente de este país, siendo el primero de 6 hermanos, hijo de Benigno María Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros Mancilla. Su tataratío fue el cardenal Francisco Jiménez Cisneros, quien fuera inquisidor de Castilla, y por vía paterna, su tío bisabuelo se emparentaba con el santo hermano Miguel, Francisco Luis Florencio Febres Cordero, quien era un eminente educador y escritor, correspondiente de la Real Academia Española. Toda su infancia la vivió en su pueblo natal. Su madre se dedicaba a las labores del hogar y su padre era dueño de un almacén de mercancías secas, víveres y farmacia. Su madre fallecería más tarde en 1872, cuando él tenía apenas 8 años. A los 13 años de edad, José Gregorio manifestó su deseo de estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo, su padre le convenció para que estudiara medicina y él aceptó. A partir de este momento, tomó la medicina como su propia vocación. Estudios en Caracas. Al llegar a la capital de Venezuela, inició sus estudios en el Colegio Villegas, dirigido por el doctor Guillermo Tell Villegas. Durante su estancia en este colegio, el joven Gregorio entabló amistad con el director y su esposa Pepita Peroso de Villegas. Según el doctor Villegas, José Gregorio era poco dado a jugar con sus compañeros y prefería pasar el tiempo libre en compañía de libros. Durante sus años en el Colegio Villegas, José Gregorio obtuvo buenas notas. Llegó a fungir como profesor de aritmética para los alumnos del primer curso. Entre 1878 y 1882, José Gregorio cursó en dicho colegio preparatoria y filosofía, graduándose de bachiller en filosofía en este último año. Cuando ingresó a la Universidad Central de Venezuela, UCB, para iniciar sus estudios de medicina, José Gregorio tenía apenas 17 años. Según las certificaciones de los estudios universitarios de José Gregorio, en casi todas las materias de los 6 años de estudio logró la calificación sobresaliente. Fue el estudiante más destacado en la carrera de medicina. Esto se conjugaba con lo que había mostrado en su niñez. Junto con sus estudios de medicina, daba clases particulares para ayudarse a sí mismo y a sus colegas. Aprendió de un amigo sastre a hacer ropa masculina y se hizo sus propios trajes. Estaba convencido de lo siguiente: en el hombre, el deber ser es la razón del derecho, de manera que el hombre tiene deberes antes que tener derechos. Al graduarse con el título de doctor en medicina el 29 de junio de 1888, era dueño ya de inconmensurables conocimientos. Hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano. Incluso dominaba el latín. Tenía conocimientos de hebreo, era filósofo, músico
y tenía además profundos conocimientos de teología. Se traslada a ejercer medicina a su pueblo natal, no sin antes instalar un pequeño consultorio provisional, con el cual se va extendiendo su carrera como médico. Para su regreso a los Andes, en 1888, el rector de la UCB, Dominici, ofreció a ayudarlo económicamente para montar un consultorio en Caracas, gesto que José Gregorio agradeció con estas palabras: «¿Cómo le agradezco su gesto, doctor Dominici? Pero debo decirle que mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está ahí. Ahí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de las gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico, me doy cuenta que mi puesto está ahí entre los míos». Más tarde, el 18 de septiembre de ese mismo año, José Gregorio le escribe a su amigo Santos Dominici en Caracas: «Mis enfermos todos se me han puesto buenos, aunque no es tan fácil curar a la gente de aquí, porque hay que luchar con las preocupaciones que tienen arraigadas. Creen en los remedios que hacen diciendo palabras misteriosas. En suma, la clínica es muy pobre. Todo el mundo padece de disentería y de asma, quedando uno que otro enfermo con tuberculosis o reumatismo. La botica es pésima». Hernández se radicó en Isnotú hasta el 30 de julio de 1889, luego de ejercer consecutivamente entre 3 estados andinos venezolanos diferentes, recorriendo poblaciones con el fin de establecer un centro para el ejercicio permanente de su profesión. Regresaba a San Cristóbal y Mérida para consultar sus propósitos con su padre y se encontró con una carta de su maestro Calixto González, donde decía que lo había recomendado para el presidente de la República, Juan Pablo Rojas Paul, para que fuera a París a estudiar ciertas materias experimentales y así contribuir a la modernización de la medicina venezolana. Estudios en Europa. En noviembre de 1889, José Gregorio Hernández ya se encontraba cursando estudios en los laboratorios de Charles Robert Richet, profesor de Fisiología Experimental en la Escuela de Medicina de París. Participó en su formación Isidore Strauss, que había sido discípulo de Émile Roux y Charles Chamberlain, quienes lo fueron a la vez de Louis Pasteur, precursores de la bacteriología. Posteriormente, se traslada a Berlín para estudiar histología y anatomía patológica, iniciando a su vez un nuevo curso de bacteriología. Su carrera profesional. En 1891, Hernández regresa de Europa. En el mes de noviembre empieza sus actividades como docente en las cátedras de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología en la Universidad Central de Venezuela, convirtiéndose en el fundador de ambas. Cabe mencionar que a él se le debe la introducción del microscopio en Venezuela. El 14 de noviembre de 1909 es nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica Práctica, la cual funcionó anexa al laboratorio del Hospital Vargas, y de la cual se encargó hasta la creación de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Central, con asiento en el Instituto Anatómico, que fue regentada por el doctor Felipe Guevara Rojas en 1911. Su labor como docente fue interrumpida en 2 ocasiones, la primera cuando decide hacerse religioso, y la segunda fue por decreto del general Juan Vicente Gómez. Él murió el día 29 de junio de 1919 debido a un accidente de tránsito. El doctor José Gregorio Hernández salió a la esquina de Cardones a atender a una enferma, pero no pudo llegar al ser atropellado por un joven mecánico de 28 años llamado Fernando Bustamante. Cayó golpeándose la cabeza contra el filo de la acera, lo que ocasionó una fractura de cráneo, lo que derivó eventualmente a su muerte. Su obra es muy valorada hoy en día. Hernández es autor de 13 ensayos científicos sobre diversas disciplinas, reconocidos por la Academia Nacional de la Medicina, de la cual fue fundador. Su trabajo reviste importancia por su capacidad como clínico de someterse al rigor del método anatomoclínico de la escuela francesa. Había llevado hasta el cenit en su aplicación, por su capacidad de manejar recursos derivados de las técnicas complementarias de diagnóstico, para lograr una cabal interpretación de los procesos patológicos en el paciente
y por su gran capacidad para crear hipótesis novedosas. Relación con la Iglesia Católica. José Gregorio nunca ocupó un cargo en el clero de la Iglesia, sin embargo era un creyente del catolicismo. Es por eso que en 1907 decidió abocarse a la vida religiosa y luego de discutir el caso con el arzobispo de Caracas, Monseñor Juan Bautista Castro, envía una carta al prior de la Orden de San Bruno en la Cartuja de Farneta, cerca de Lucca, Italia. Por su parte, Monseñor Juan Bautista Castro también envía una carta de recomendación al prior en donde le solicita la admisión de José Gregorio a la orden. En 1908 es admitido en el monasterio de clausura, tomando el nombre de Hermano Marcelo. Sin embargo, 9 meses después de su ingreso, enferma de tal manera que el Padre Superior dispone su regreso a Venezuela para su recuperación. Ingresó en los cursos de teología en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, pensando así prepararse para el monasterio. Pero una vez más, sus planes se vieron frustrados por la enfermedad, una afección pulmonar que le forzó a retornar a Venezuela. Llega a Caracas en abril de 1909 y ese mismo mes recibe permiso para ingresar en el Seminario Santa Rosa de Lima, hoy en día Universidad Católica Santa Rosa, aunque durante mucho tiempo sigue anhelando la vida monarcal. Transcurridos 3 años, decide intentar de nuevo y esta vez se embarca para Roma con su hermana Isolina. Ya en Venezuela, perteneció a la Orden Franciscana Seglar de Venezuela, en la Fraternidad de la Merced de Caracas, en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de los Frailes Capuchinos. Realizó su profesión como franciscano seglar. De ahí se desprende esa sensibilidad y amor por los más necesitados. Vivió el carisma y la vida de San Francisco de Asís, reconociendo en el pobre a la persona de Cristo sufriente a quien sirvió a través de sus pacientes. Proceso de canonización. Este proceso inicia en el año 1949. Constatando su fama entre algunos creyentes, la Iglesia Católica en Venezuela inició en el año 1949 el proceso de beatificación y canonización, conducida por el arzobispo de Caracas, el Monseñor Lucas Guillermo Castillo, ante la Santa Sede. En el año 1972, la Santa Sede reconoce que José Gregorio vivió una vida virtuosa y ejemplar. Por ello le concedieron el primer título que la Iglesia Católica da en el camino hacia la santidad, que es Siervo de Dios. Luego de iniciar el proceso y completados los primeros casos, José Gregorio Hernández fue nombrado venerable por el Papa Juan Pablo II el 16 de enero de 1986. El doctor José Gregorio Hernández fue autor de diversos artículos médicos pertenecientes a la Gaceta Médica de Caracas. Aquí unos de los más importantes. Por ejemplo, sobre el número de glóbulos rojos, escrito en 1893. Lecciones de bacteriología, escrito en 1910. Y lesiones anatopatológicas de la pulmonía simple o grupal, escrita en 1910. El 27 de abril de 2020, la Arquidiócesis de Caracas anunció que la Comisión Teológica de la Ciudad del Vaticano aprobó el milagro del venerable doctor José Gregorio Hernández en la curación de Yaxuri Solorzano Ortega, una niña de 10 años de edad que recibió un tiro en la cabeza durante un asalto a su padre el 10 de marzo del 2017. El 18 de junio de 2020, el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce el milagro atribuido al venerable doctor José Gregorio Hernández, que abre el paso a la futura beatificación. La Iglesia estima la ceremonia de beatificación de José Gregorio Hernández para el primer trimestre del 2021, según lo explicado por el Monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, vicepostulador de la causa de canonización. Aún no se le puede decir beato, pues no se ha llevado a cabo la ceremonia de beatificación y por tanto aún ostenta el título de venerable. Muchas gracias por su atención.